Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un tema que de verdad nos ha dejado a todos con la boca abierta. Vamos a adentrarnos en un asunto que ha estado resonando en las redes sociales y entre los fans, y es nada menos que la reciente confesión de Ande. Sí, esa Ande que todos conocemos y admiramos, ha revelado algo que pone en jaque una relación que hasta ahora parecía sólida. Y es que, tal como lo indica el título, Ande confiesa que Kerem le mintió sobre un secreto en su relación. Un titular que ya de por sí es explosivo. Este tema da para mucho y en el vídeo de hoy, vamos a desgranar todo lo que sabemos hasta ahora. Queremos analizar las implicaciones de esta confesión, especular sobre la naturaleza de ese secreto y sobre todo, reflexionar sobre lo que esto significa para la dinámica de su relación y para la percepción pública de ambos. Sé que muchos de ustedes están tan intrigados como yo, así que prepárense para un viaje a través de las complejidades del amor, la confianza y sí, las mentiras. Antes de sumergirnos de lleno en este torbellino de noticias, les recuerdo que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscripción. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque tenemos muchísimo contenido interesante y análisis profundo sobre las personalidades y las historias que más nos apasionan. Y activen la campanita para que les avisen cada vez que subimos algo nuevo. Ahora sí, vamos a empezar por el principio. La noticia ha explotado como una bomba, y ha sido Hande Erçel, esa actriz turca que ha conquistado corazones a nivel mundial con su talento y carisma, la que ha decidido romper el silencio. Durante una reciente aparición pública, o quizás en una entrevista que ha salido a la luz, Hande ha hecho una declaración que ha dejado a muchos con el corazón en un puño. La esencia de su confesión es clara: Kerem Bürsin, su pareja y también actor de renombre internacional, le había ocultado o mentido acerca de un secreto relevante en su relación. La palabra secreto es poderosa, ¿no creen? Inmediatamente la mente se dispara y empieza a formular escenarios. ¿De qué tipo de secreto podría tratarse? ¿Algo del pasado de Kerem? ¿Algún compromiso o situación actual que ella desconocía? ¿Algo relacionado con su vida profesional que él consideró necesario ocultar? Las posibilidades son infinitas, y esa incertidumbre es precisamente lo que alimenta el debate y la especulación. Es importante destacar que hasta el momento de grabar este vídeo, los detalles exactos del secreto no han sido revelados por completo. Esto es algo que sin duda, añade una capa extra de misterio y tensión a la situación. Sin embargo, el hecho de que Hande lo haya hecho público, que haya admitido que Kerem le mintió, ya es un paso crucial y muy revelador. No se trata de un simple malentendido o una omisión involuntaria. La palabra mentira es directa y contundente. Piensen en esto desde la perspectiva de la confianza en una relación. La confianza es la piedra angular de cualquier vínculo, ya sea romántico, de amistad o familiar. Cuando esa confianza se ve fracturada, especialmente por una mentira deliberada, las repercusiones pueden ser devastadoras. Para Hande, haber descubierto que su pareja le ha mentido, y luego tener que hacerlo público, debió ser un momento sumamente difícil. Requiere una gran valentía y probablemente un profundo sentido de decepción. Ahora, intentemos ponernos en la piel de Kerem. ¿Por qué mentiría? Las razones pueden ser diversas. A veces las personas mienten por miedo a la reacción de su pareja, por vergüenza, o porque creen que están protegiendo a la otra persona al ocultarle la verdad. Otras veces las mentiras surgen de inseguridades personales o de un deseo de mantener una cierta imagen. Sin embargo, independientemente de la motivación, la mentira en sí misma es lo que causa el daño. La forma en que Hande ha abordado esta situación también es digna de análisis. Su confesión no suena a un ataque personal, sino más bien a una declaración de hechos y a una expresión de su propia experiencia y sentimientos. Parece que ella está compartiendo su verdad, y esto, en sí mismo, es un acto de empoderamiento. Al hacer pública su experiencia, Hande no solo está lidiando con su propia decepción, sino que también está enviando un mensaje sobre la importancia de la honestidad en las relaciones. Las redes sociales, como era de esperar, han explotado. Los fans están divididos. Algunos apoyan incondicionalmente a Hande, defendiendo su derecho a la verdad y expresando su decepción con Kerem. Otros intentan mediar, sugiriendo que podría haber explicaciones que aún no conocemos, o que el secreto no es tan grave como parece. Y por supuesto hay quienes aprovechan la situación para generar controversia o lanzar comentarios negativos.
Es el típico frenesí de las redes, pero en este caso con personalidades que tienen en una base de fans tan enorme, el impacto es mucho mayor. Analicemos las posibles implicaciones para su relación. Si Andy ha llegado a este punto, a confesar públicamente que le mintieron, es probable que la situación sea seria. Esto no es algo que se diga a la ligera. Podría significar que la confianza ha sido profundamente dañada, y que la reconstrucción de esa confianza será un camino largo y arduo, si es que es posible. Una mentira puede erosionar los cimientos de una relación, haciendo que todo lo demás se tambalee. Por otro lado, también existe la posibilidad de que esta confesión sea un paso hacia la sanación y la resolución. A veces sacar a la luz la verdad, por dolorosa que sea, es el primer paso para poder abordarla y superarla. Quizás Andy y Kerem necesiten enfrentar esta situación de manera abierta para poder decidir cómo proceder. Sin embargo, la forma en que se ha manejado, al hacerlo público, sugiere que la situación ha llegado a un punto de inflexión. Es fascinante observar cómo la vida privada de figuras públicas se convierte en un espectáculo para millones de personas. Si bien es natural que los fans se interesen por las vidas de sus ídolos, también es importante recordar que en el fondo son personas con sus propias luchas y emociones. Esta situación nos invita a reflexionar sobre hasta dónde llega nuestro derecho a opinar sobre las relaciones ajenas. Más allá de la especulación, lo que podemos aprender de esta situación es invaluable. Nos recuerda que la comunicación honesta y abierta es fundamental en cualquier relación. Que la transparencia, incluso cuando es difícil, es preferible a las mentiras que eventualmente salen a la luz. Nos enseña que la confianza se construye con el tiempo a través de acciones coherentes y palabras veraces. Podríamos estar ante una crisis en la relación de Andy y Kerem, o podríamos estar presenciando un momento de catarsis y fortalecimiento, si logran superar este obstáculo juntos y con honestidad. El tiempo dirá cuál es el resultado final. Pero la confesión de Andy ya ha dejado su marca, creando una onda expansiva que ha llegado a todos nosotros. La naturaleza exacta del secreto sigue siendo el gran interrogante. ¿Era algo relacionado con finanzas? ¿Una relación pasada que no se reveló por completo? ¿Un error profesional que Kerem intentó ocultar? La presión de las redes sociales seguramente intensificará los esfuerzos por desvelar este misterio. Y es probable que en algún momento haya más información disponible. También es importante considerar el contexto. Andy y Kerem han sido una pareja muy mediática, admirada por muchos. Su relación ha sido vista como un ejemplo de amor y complicidad. Por eso, esta noticia ha sido tan impactante. Rompe con esa imagen idealizada que muchos tenían de ellos. Y eso a veces es difícil de procesar, tanto para ellos como para quienes los siguen. Si nos ponemos en el lugar de Andy, imaginemos la sensación de haber sido engañada por alguien en quien confiamos plenamente. La herida emocional puede ser profunda. La duda se instala. ¿En qué más puedo confiar? ¿Qué más me ha ocultado? Es un sentimiento de vulnerabilidad que puede ser abrumador. Por el lado de Kerem, si es que eventualmente comparte su versión de los hechos, podríamos entender mejor sus motivos. Quizás se sintió atrapado, sin salida. O quizás sus acciones fueron verdaderamente imperdonables. Sin embargo, sin su perspectiva, solo podemos basarnos en la confesión de Andy y en las posibles interpretaciones. Esta situación también nos invita a reflexionar sobre la presión que enfrentan las parejas de celebridades. Están constantemente bajo el escrutinio público, y cada uno de sus movimientos es analizado y comentado. Esto sin duda añade una carga adicional a su relación, haciendo que sea aún más difícil mantener la privacidad y la normalidad. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? En primer lugar, Andy ha sido valiente al compartir su verdad, al exponer que Kerem le mintió sobre un secreto en su relación. Esto sin duda es un momento crítico para su vínculo. Segundo, que la confianza es frágil y su reconstrucción es un proceso que requiere honestidad y esfuerzo mutuo. Tercero, que la naturaleza del secreto sigue siendo un misterio, alimentando la especulación y el debate. Y por último, que esta situación nos enseña lecciones importantes sobre la importancia de la comunicación abierta y la transparencia en todas nuestras relaciones. Espero que este análisis les haya parecido interesante y les haya dado una perspectiva más profunda sobre esta noticia. Sé que hay muchas preguntas sin respuesta, y eso es parte de lo que hace que estas historias sean tan cautivadoras, aunque a veces dolorosas.
Y ahora, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos desglosado la impactante confesión de Ande sobre la mentira de Kerem en su relación. Hemos explorado las posibles implicaciones, las razones detrás de una mentira y el valor de la honestidad en cualquier vínculo. Esperamos que este contenido les haya sido informativo y les haya hecho reflexionar. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta aquí y que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para nosotros y es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta situación. ¿Qué creen que podría ser ese secreto? ¿Cómo creen que Ande y Kerem deberían manejar esto? Dejen sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Sus comentarios son muy valiosos y nos ayudan a entender mejor lo que les interesa y a generar conversaciones enriquecedoras. Y antes de irnos, si disfrutaron de este vídeo y quieren apoyarnos, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también puedan estar interesados en este tema, o que simplemente disfrutan de un buen análisis de las noticias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.